Ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí, doctora, ahora sí se puede observar. Bien. Entonces, la pleura es una que está formada por dos hojas, una pleura visceral y una pleura parietal. Y entre ellas se va a determinar un espacio que es el espacio pleural, que está graficado en esta imagen de color morado. La pleura visceral va a tapizar toda la superficie pulmonar, incluyendo la zona de las cisuras. Esta pleura visceral va a entrar a la zona de las cisuras y va a salir, habiendo en estas áreas dos hojas de pleura visceral. La pleura parietal, por otro lado, va a tapizar toda la superficie interna de la caja yendo por la pared hacia la base de los hemitórax. Se va a determinar dos espacios o dos recesos, que son los recesos costodiafragmáticos, que están entre la costilla y el diafragma, que van a ser zonas donde se puede acumular líquido, pus, sangre, etc. Y la vemos también en esta imagen en lateral, cómo se extiende, incluyendo más allá, más allá de la proyección del tórax, hasta el abdomen, se puede eh, extender caudalmente. Lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos las dos hojas, la pleura visceral y la pleura parietal. En la radiografía la pleura no la vamos a ver, a menos que tenga una patología o a menos que sea a nivel de la cisura menor del pulmón derecho, en la cual vamos a verla como una imagen de orientación horizontal. En el pulmón derecho también vamos a poder ver la cisura mayor, representada aquí en color morado, y en el pulmón izquierdo, representado acá en color verde, dividiendo al pulmón izquierdo en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Otro reparo anatómico de la pleura es que la pleura parietal, que la vemos aquí en color celeste, que toma el nombre de pleura costal porque va a ir por el margen, por la superficie interna de las costillas, se va a extender más abajo del margen del tórax, se va a extender y proyectar caudalmente hasta el abdomen, en el cual va a tener una reflexión y luego va a ascender llamándose pleura diafragmática y posteriormente pleura mediastínica. Esto en ambos lados y también hacia el margen posterior. Hago hincapié en esta extensión caudal porque acá se puede acumular alguna cantidad de líquido o volumen y que todavía no se logre ver en una radiografía de tórax. Estas son las zonas donde podemos ver a las fisuras, porque son zonas donde hay doble hoja de pleura visceral. Entonces, puede o no que se vean, pero si es que las vemos van a ser parte de la anatomía normal. Acá la tenemos, la cisura menor, y en esta imagen en lateral a la cisura mayor con las flechas azules y en las flechas rojas a la cisura menor. Acá la tenemos con una mayor proyección, entonces es una muy fina línea radiopaca horizontal que va a ser completamente normal, si es que la vemos. En la tomografía lo vamos a ver mucho más claro, como estas bandas o líneas hiperdensas. En el pulmón derecho vamos a ver a las dos cisuras, la cisura menor y la cisura mayor, y en el pulmón izquierdo solamente una cisura, la cisura mayor. Existen muchas enfermedades relacionadas a la pleura. Vamos a ver aquellas que ocupan el espacio pleural.
Si es que tenemos líquido en el espacio pleural, vamos a hablar de un derrame pleural. Si es que tenemos aire, hablaremos de un neumotórax. Si es que tenemos agua y aire, hablaremos de un hidroneumotórax. También podemos tener engrosamientos pleurales, tumores pleurales, que son más raros. Entonces, la presencia de líquido en el espacio pleural de forma patológica es el derrame pleural. Normalmente puede haber hasta 10 mililitros de líquido en el espacio pleural que va a servir como lubricante durante los movimientos respiratorios. Este líquido puede ser un trasudado, puede ser un exudado, dependiendo de la cantidad de proteínas. La cantidad de líquido va a ser visible en una radiografía dependiendo la posición del paciente y dependiendo cómo yo tomo la radiografía. Por ejemplo, se necesitan 150 mililitros de líquido para yo poder verla en un paciente de pie, en una radiografía tomada de pie y en lateral según esta bibliografía. Se necesitan 175 mililitros para yo poder verla en una radiografía frontal, estando el paciente de pie. Y necesito 500 mililitros para poder verla en una radiografía tomada con un paciente echado. Pero si queremos detectar la menor cantidad de líquido, la podemos obtener pidiéndole al paciente que se eche y se ponga de costado. En esta posición se puede detectar hasta 5 milímetros de líquido. El derrame pleural puede estar libre o puede estar encapsulado. El derrame pleural libre puede ser un derrame típico, puede ser un derrame masivo, subpulmonar o atípico. Y el derrame pleural encapsulado puede ser periférico, cisural o mediastinal. El derrame pleural libre es el clásico que todos conocemos, que se va a caracterizar porque el seno costodiafragmático está obturado por una radiopacidad muy homogénea, que tiene en su margen superior una forma cóncava, que se conoce como el signo del menisco. En esta área no va a haber broncograma aéreo. Si le pedimos al paciente que se eche y el líquido es libre, el líquido se va a meter hacia las cisuras. Si queremos detectar una muy pequeña cantidad de líquido, inclusive menor de 10 mililitros, vamos a solicitar mejor una ecografía. En esta ecografía vamos a ver que el nombre, la terminología de las densidades varía, ¿no? El hígado se va a ver, el hígado va a tener su margen superior, tenemos acá el pulmón con su margen inferior, y entre ellos va a haber esta área negra que nosotros le llamamos una área anecogénica o anecoica, que va a corresponder al derrame pleural. Entonces, el derrame, la ecografía me va a detectar para detectar pequeñas cantidades de líquido y también para ser guía para una torecocentesis, ya que muchas veces el solicitante quiere saber si es un exudado o trasudado a través de un análisis bioquímico. El derrame pleural masivo se va a caracterizar porque va a haber una gran desviación del mediastino hacia el lado sano. Tenemos acá en la imagen una extensa radiopacidad que está ocupando todo el hemitórax izquierdo. Vemos la columna aérea de la tráquea, que por anatomía debe estar central y superior, pero ahora esta columna traqueal ha sido desviada hacia la derecha, que es el lado sano. Entonces, toda esta gran o extensa opacificación del hemitórax va a condicionar un desplazamiento de las estructuras del mediastino, incluyendo la tráquea, y el corazón hacia el lado contralateral, va a empujar. El diafragma también lo va a aplanar. La burbuja gástrica, que sería normal, puede estar invertida. Los espacios intercostales se van a ver más amplios
que en el otro lado. Y no va a haber broncograma aéreo tampoco. El líquido también puede estar entre el diafragma y el borde inferior del pulmón, que por alguna razón no se extendió hasta el seno costofrénico. Se quedó ahí, ocasionando un derrame subpulmonar, y se necesitan 200 mililitros para verlo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este derrame subpulmonar? Esto puede estar hacia la derecha o hacia el lado izquierdo, pero en el lado izquierdo va a ser más fácil reconocerlo, porque la distancia que había normalmente entre el diafragma y la burbuja, la cámara gástrica, era mínima. Pero ahora, si vemos una distancia muy amplia, más de 2 centímetros, sospechamos de un derrame subpulmonar. Esta aparente elevación del hemidiafragma, digo aparente porque en realidad es líquido, entonces se le conoce a esto como un contorno pseudo-diafragmático. Toda esta zona va a tener un aumento de densidad y la cúpula ya no va a ser central como en el diafragma, la cúpula va a ser lateral. El signo, eso se le conoce como el signo de la burbuja de aire en el lado izquierdo. Y en el lado derecho se le conoce como el signo de los vasos. ¿Por qué? Porque ya no se va a ver todos los vasos pulmonares en toda la trama broncovascular en esta zona, porque va a haber líquido. Y al igual que en el lado izquierdo, la cúpula, que debería ser central, se desplaza hacia el lado lateral. Entonces vemos que esta imagen, esta radiolucidez que corresponde al estómago, a la cámara gástrica, ha descendido por la presencia de toda esta radiopacidad, que es el líquido. Esta distancia entre este contorno aparentemente del diafragma y la cámara gástrica va a ser mayor a 2 centímetros. También pueden haber derrames atípicos. Esto va a ser frecuente en pacientes que tienen alguna enfermedad parenquimal pulmonar previa que haya ocasionado tractos fibrosos, retráctiles, que si es que hay líquido cerca de esa zona, pueden adquirir formas atípicas por retracción. Si el líquido se acumula en las cisuras o en cualquier espacio del pulmón, pero de manera encapsulada debido a adherencias pleurales, estamos hablando de un derrame pleural encapsulado. Puede ocurrir en cualquier parte del pulmón. Generalmente sucede en pacientes que tienen adherencias pleurales posteriores a cuadros de empiema, exudados, piotórax, ¿no? Hemotórax, etc. Estas colecciones no van a variar si es que yo le tomo al paciente una placa frontal, lateral o de cúbito. Siempre van a estar loculadas. Es muy frecuente que se hallen en la cisura menor como forma de una pseudomasa. Acá vemos una lesión redondeada, radiopaca, que tiene los márgenes bien definidos, es decir, puedo ver dónde empieza y dónde terminan sus bordes. Esto es un derrame cisural. También lo podemos ver en una radiografía lateral, donde vamos a ver mejor sus ángulos afilados, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, debido a que están delimitadas por la pleura. Estos casos se les conoce también como tumor fantasma, porque como es líquido pleural, puede desaparecer con el tratamiento. Por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, a los cuales se les da tratamiento con diuréticos y esta aparente masa va a desaparecer. Entonces se le conoce como un pseudotumor, tumor fantasma o tumor evanescente, también lo pueden encontrar así. En esta imagen vemos una extensa radiopacidad que está borrando todo el seno
costo diafragmático derecho y está empujando al parénquima pulmonar. Este caso se trató de un empiema. El empiema y el derrame se van a ver muy similares en la radiografía. El empiema pueden tener formas encapsuladas como esta, pero que la vamos a ver mejor en una tomografía. En la tomografía, en esta ventana mediastinal, en corte axial, en una tomografía de tórax con contraste, vamos a ver que todo este líquido está contenido por la pleura, la cual va a mostrar realce con la administración del contraste y engrosamiento. Esto es un hallazgo típico de un empiema. Es una colección líquida, encapsulada, cuyos márgenes pleurales realzan al contraste. Pueden tener o no burbujas de aire en su interior y generalmente secundario a una neumonía. Si tenemos aire en el espacio pleural, estamos hablando de un neumotórax. Se va a ver en un paciente de pie, sobre todo en los vértices. Entonces nos vamos a ver de frente los vértices de la imagen. Vamos a ver que las flechas blancas señalan una línea muy fina, radiopaca, correspondiente a la línea pleural, debajo del cual vamos a ver parénquima, trama broncovascular, pero por encima vemos solamente aire, no hay trama broncovascular. Entonces, esta radiolucidez o hiperclaridad periférica vista en los vértices en un paciente de pie, más lo que veo acá que es la línea pleural, va a ser característico de un neumotórax. El neumotórax puede ser ocasionado por múltiples causas. Puede ser un neumotórax espontáneo primario, sobre todo con una preponderancia en varones respecto a mujeres de 5-1, puede estar asociado al tabaco, y se va a deber generalmente a rotura de bulas cerca a los ápices. Esta rotura de las bulas van a romper la pleura visceral también, y el aire de los alvéolos va a salir hacia el espacio pleural. También puede ser un neumotórax espontáneo secundario en pacientes que tienen EPOC, o los que tienen esta patología denominada linfangioleiomyomatosis, que se caracteriza por la presencia de quistes pleurales predominantemente. Y también puede ocasionarse debido a traumatismos, ¿no? Por lesiones penetrantes, punzocortantes, etc. En un paciente que está echado, también podemos ver la presencia de aire en los pulmones. En esta imagen lo que nos llama la atención es esta asimetría en el seno costofrénico derecho con respecto al izquierdo. En este caso, el izquierdo es el patológico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en toda esta zona del hipocondrio izquierdo hay una hiperclaridad. Luego de esto, vamos a ver que la superficie del diafragma se va a ver mucho más definida, mucho más nítida. Y el surco costofrénico izquierdo se va a ver más profundo respecto al derecho y más amplio. Este es el signo del surco profundo. También se puede ver en un paciente que está en mal estado general, que está con tubos en ambos hemitórax, está intubado, que tiene línea central al parecer. Lo que nos llama la atención, este paciente que está postrado, que el técnico le toma como puede la imagen, porque quieren saber si tiene un neumotórax, lo que llama la atención es esto, ¿no? La presencia del surco profundo en el lado derecho, en el seno costodiafragmático derecho. Hay una radiolucidez respecto al contralateral. Acá hay otro ejemplo donde tenemos dos imágenes del mismo paciente. En el primero se tomó unos días antes, donde no había neumotórax. En su siguiente control se le tomó también echado y vemos cómo en toda esta zona se ve una hiperclaridad. Vemos el hemidiafragma mucho más nítido
y el surco más profundo. Estamos ante un neumotórax. Bien, ahora, si tenemos la presencia de líquido y de aire, vamos a hablar de un hidroneumotórax. Podemos ver acá la línea pleural, si me siguen acá mi puntero, la línea pleural, debajo del cual hay parénquima pulmonar y por encima de él vemos que no hay vasos, no hay trama, no hay parénquima pulmonar. Esto es aire, entonces estamos hablando de un neumotórax. Pero además vemos que hay un nivel líquido, aire, un nivel hidroaéreo. Entonces la presencia de un nivel hidroaéreo va a ser característico de un hidroneumotórax, que puede ser también en un gran volumen o más notorio, como lo vemos acá. Vemos la presencia clarísima de un nivel hidroaéreo, por encima del cual vemos aire en el espacio pleural, porque tenemos acá la línea pleural, y debajo de este nivel hidroaéreo se va a ir el líquido. Entonces el aire hacia arriba y el líquido hacia abajo. Otro tema que me han pedido hablar es las lesiones extrapulmonares. Para diferenciarlos de una lesión intrapulmonar nos vamos a valer de algunos signos. Estas lesiones extrapulmonares pueden ser tanto pleurales o extrapleurales. Para diferenciarlo nos vamos a valer de un signo, sobre todo si la lesión es pequeña. Ya cuando la lesión es grande, los signos ya son más difíciles. Entonces tenemos en el lado, en este lado, tenemos el signo de la embarazada, que obviamente es esta imagen, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que el margen, si esta es la lesión, el margen de la lesión con la del parénquima va a ser un ángulo obtuso. Como lo vemos acá, tenemos una lesión radioopaca que va a formar un ángulo obtuso con la pared costal. Es decir, este ángulo va a ser mayor de 90 grados. A diferencia del otro, donde tenemos también otra lesión redondita, radioopaca, bien definida en sus bordes, pero que va a formar un ángulo afilado, un ángulo menor de 90 grados. En este caso la lesión corresponde a o está dentro del pulmón. Los tumores pleurales pueden ser de diversos tipos. Pueden ser primarios, secundarios, pero son muy raros. Tenemos el mesotelioma fibroso benigno. Este tumor es un tumor, como su nombre lo dice, benigno, que va a proceder de las células mesoteliales. Si bien hay en la pleura, también puede haber mesoteliomas pericárdicos, peritoneales, en muchos sitios. En el caso de la pleura se va a ver que esta lesión, que es rara por cierto, va a formar un ángulo obtuso con la pared costal. También lo vamos a ver acá en esta tomografía en corte axial en ventana mediastinal. Vemos acá una lesión que tiene márgenes mayores de 90 grados con la superficie torácica. Y este punto que es una calcificación. Una calcificación. Otro tumor pleural que sí es el más frecuente de los tumores pleurales, que de por sí son raros, es el lipoma pleural, que igual vamos a tener acá una lesión bien nítida, bien definida, que va a formar ángulos obtusos con la pared torácica. Esto podría ser muchas cosas, pero cuando se le hace la tomografía, vemos que la densidad de unidades Hounsfield va a ser muy baja, dando este aspecto hipodenso, con una densidad que se comprueba que es de densidad grasa. Estaríamos hablando de un lipoma. Entre los tumores malignos tenemos el mesotelioma maligno. Sobre todo hay que pensarlo en pacientes con exposición a asbesto.
En estos casos va a haber un engrosamiento de la pleura, pero lo que vemos acá que nos llama la atención es la obturación del seno costofrénico izquierdo. Esto puede estar escondiendo una masa detrás, pero sí podemos ver, a comparación del lado derecho, en el lado izquierdo se ve un aspecto lobulado de la pleura. En la tomografía se va a ver más claro cómo hay este engrosamiento pleural unilateral con forma de pseudonódulos con márgenes lobulados que va a envolver todo el pulmón, que es característico de un mesotelioma maligno. Muy bien. Para terminar vamos a entrar a la patología diafragmática, que es muy breve. El diafragma, como hemos señalado en la exposición anterior, el hemidiafragma derecho es aquel el que va a estar más alto, y el hemidiafragma izquierdo va a estar más bajo. Y vemos acá que los hemidiafragmas se cruzan. Entre las patologías que pueden haber del diafragma tenemos la parálisis diafragmática unilateral. En este caso, lo que vamos a ver es un ascenso de la cúpula diafragmática respecto al contralateral. Este ascenso de la cúpula diafragmática en más de 2 centímetros o 2 cuerpos vertebrales respecto al contralateral va a ser una fuerte sospecha de parálisis diafragmática. Y el paciente puede estar asintomático o puede sí tener disnea. Puede presentarse en el lado derecho, puede presentarse en el lado izquierdo, donde vemos que la cúpula diafragmática está más alta respecto al derecho y también ha elevado la cámara gástrica. Igual, en una tomografía, que estamos viendo acá es una tomografía de tórax, en una ventana mediastinal con una reconstrucción coronal, y vemos que está pintada la arteria aorta, entonces es una tomografía con administración de contraste endovenoso. Vemos acá claramente la silueta del hígado, y acá el borde de la cúpula del diafragma ha ascendido, incluyendo las estructuras del estómago y del vaso. La eventración es también otra alteración diafragmática, principalmente de origen muscular, en la cual la vamos a identificar por una elevación del diafragma. En este caso, vemos en el lado derecho cómo está elevado el hemidiafragma derecho, y esta es la cúpula, la sombra hepática, pero más densa. Lo que pasa en la eventración es que esta debilidad, digamos, muscular, va a hacer que se retraiga todas las estructuras. Pero a diferencia de las hernias diafragmáticas, donde hay un defecto, en la eventración la causa es más que nada neuromuscular y no hay un defecto en sí por donde están saliendo las estructuras. Es todo el hemidiafragma está íntegro pero elevado. Estamos hablando de las eventraciones diafragmáticas. Las hernias diafragmáticas, tenemos las hernias del hiato esofágico. Acá lo que nos llama la atención, veamos la silueta mediastínica, donde vamos a ver una imagen radiolúcida, que podríamos pensar que es una masa, pero tiene un contenido en su interior. Cuando se le hace la radiografía lateral, vemos que esta lesión radiolúcida tiene un nivel hidroaéreo, en el cual hay líquido por debajo, aire por encima. Esta es una hernia del hiato esofágico, es decir, esto corresponde a la cámara gástrica que ha ascendido a través de un hiato esofágico deficiente. La unión esófago-gástrica ha ascendido.
y puede ascender, cuando hay esos defectos del hiato esofágico, puede ascender solo la cámara gástrica, o puede que ascienda el colon, puede que ascienda también solo el epiplo, pero va a ser una hernia del hiato esofágico. El otro tipo de hernias, que son defectos congénitos, son las hernias de Bordalek. Estas se van a caracterizar porque el defecto se encuentra en la parte posterior del diafragma, y lo vamos a ver mejor en una radiografía lateral, como lo vemos acá. En este caso, si vemos y le hacemos la tomografía, podemos lograr ver que sí, esto es el diafragma, esto también es el diafragma. Vemos que hay un defecto entre sus dos cabos, a través del cual se han herniado las estructuras. Entonces, si tenemos que la hernia es posterior, lo más probable es que sea una hernia de Bordalek. A diferencia de las hernias de Morgani, que van a ser anteriores. En esta radiografía, que aparentemente es normal, vemos una área radiolúcida hacia el margen derecho de la silueta mediastínica. En una radiografía lateral vamos a lograr ver cómo las estructuras del colon han ascendido a través de este defecto, produciendo esa radiolucidez que vimos en la radiografía anteroposterior. Entonces, si es anterior, es más probable que sea Morgani, y si es posterior, Bordalek. Igual acá la podemos ver esta es una tomografía en corte axial, en una ventana mediastinal sin contraste, no está pintada la aorta, y vamos a ver que estamos a nivel de las cámaras cardíacas, y donde deberíamos ver pulmón, vemos el colon, vemos el ángulo hepático del colon, vemos esta estructura hipodensa que vendría a ser el epiplo, que ha ascendido a través del defecto y hacia el hemitórax. Y estas son las patologías que quería cubrir principalmente. Si tienen alguna pregunta, con gusto las podría responder.
Doctora, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ya, doctora. Muchas gracias por la exposición. Aún no hay preguntas. Mm, a ver, esperamos unos minutitos a que me escriban alguna pregunta si hay o en todo caso. A ver. Bueno, doctora, no hay preguntas en esta oportunidad. Eh, Le damos en todo caso las gracias por su ponencia y a ver, voy a, no encuentro eh, Ya, no, gracias a ustedes. Un gusto poder participar y colaborar con la promoción 2018. Gracias por la invitación y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Les he mandado las clases para que lo puedan dar una repasada y les sirva en su práctica diaria. sí, muchas gracias. Disculpe que no pueda presentar lo que es el certificado, se lo vamos a Ujú. mandar a su Ya, correo. Ahorita se me ha averiado la no te máquina. preocupes, ya. Y nuevamente, ¿no? Agradecerle por las dos ponencias, muy bonitas, por cierto, y muy interesantes también. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego y buenas noches. Hasta luego.